Hola, bienvenidos al curso de Electrónica B. Mi nombre es Marcelo Pérez y hoy veremos la clase número 20, diseño de filtros pasa bajo, pasa alto, pasa banda y elimina banda. En la clase anterior vimos cómo diseñar, cómo elegir un filtro, ya sea Butterworth o Chebyshev o cualquier otro tipo de filtro. Luego, cómo calcular el orden de este filtro a partir de los requerimientos de frecuencia y de amplitud, de ganancia. Y finalmente, cómo obtener, ya sea a través de una ecuación de los polos o a través de las tablas, los polinomios característicos de la función de transferencia. Todo el desarrollo que se hizo en la clase anterior era para filtros pasabajo que estaban normalizados, es decir, que su amplitud era 1 y su ganancia era 1 y su frecuencia también era 1. Pero eso no es los filtros que nosotros queremos diseñar. Nosotros queremos diseñar filtros que se comporten de tengan distinta función, ¿cierto? No solamente pasa abajo y que sean configurables en cuanto a su frecuencia. Para esto vamos a usar las herramientas que vamos a ver hoy. Y esa herramienta se reduce principalmente a lo que se muestra en esta lámina. Cuando nosotros tenemos un filtro normalizado, se llama Low Pass Filter, por eso el LPFN normalizado, es un filtro pasa abajo que tiene frecuencia de corte unitaria y ganancia unitaria, es decir, 0 decibeles. Este filtro lo podemos transformar en cualquier otro filtro de estos cuatro que vamos a ver a continuación, cambiando o reemplazando en la función de transferencia el valor de S por el valor que vamos a indicar actualmente. Por ejemplo, para transformar un filtro pasa abajo en otro filtro pasa abajo, pero que esté a la frecuencia a la cual se desea diseñar, hay que reemplazar el S por el mismo S, pero dividido por la frecuencia de corte. De esta forma, la respuesta en frecuencia del filtro se va a desplazar hasta que quede la frecuencia de corte en la frecuencia de corte que nosotros definimos. Para el caso de la frecuencia de los filtros pasa altos, se reemplaza por omega c partido por s, en donde si se fijan en el inverso del de arriba, y esta inversión nos permite también invertir la respuesta en frecuencia en el punto de vista de la frecuencia. Es decir, ahora tenemos un pasa altos con una frecuencia de corte omega c. ¿Ya? Estas dos transformaciones mantienen el orden del filtro pasa abajo al filtro resultante. Ahora bien, si queremos cambiarlo a un filtro pasabanda, tenemos que utilizar una transformación como la que se ve acá, en donde tenemos un S cuadrado arriba en el numerador, más omega 0, que es la frecuencia central, y un ancho de banda por el valor de S. Al hacer esto, al hacer esa transformación, nuestra función de transferencia va a quedar del doble del orden original. Y la función de transferencia resultante va a ser una función de pasabanda, en donde la frecuencia 0 va a estar definida por este valor, ¿cierto? Y con un cierto ancho de banda que está definido por el valor que está en el denominador. De la misma forma, si queremos un filtro elimina banda, tenemos que hacer el inverso del pasabanda, es decir, reemplazar S por esta expresión, el ancho de banda por S dividido por S cuadrado más omega 0 al cuadrado. En este caso también, al momento de reemplazar en la función original, el orden de la función va a duplicarse. O sea, si tenemos una función de orden 2, vamos a tener un pasabajo, perdón, de orden 2, vamos a tener un elimina banda de orden 4. Y al igual que el pasabanda, los parámetros de ancho de banda y frecuencia central son los que definen cómo se va a desplazar la frecuencia en el filtro resultante. Bien, veamos ejemplos de cómo aplicamos estas transformaciones. Para ello vamos a ver tres diseños distintos. El primero es diseñar un filtro pasabajos, es decir, vamos a mantener la característica pasabajo con ganancia unitaria y que tiene una frecuencia de corte de 1 kHz. En este caso nos dicen que el filtro tiene que ser Butterworth. En el caso en que no nos digan, nosotros tenemos que decidir por Butterworth o Chebyshev. Luego nos dice, aparece la restricción de rechazo o de frecuencia o amplitud, en realidad ganancia que tiene que cumplir con la frecuencia para poder rechazar la señal que no queremos que pase de la entrada a la salida. En ese caso, en este caso en particular, estamos diciendo que todas las componentes de frecuencia que están sobre los 10 kilos, recuerden que la frecuencia de corte es 1 kilo,
sobre los 10 kilos, tenemos que reducirla 50 veces. ¿Ya? Entonces, con estos datos podemos calcular el orden del filtro, y ya sabemos que un filtro Butterworth, por lo tanto debemos calcular el factor de frecuencia y el factor de ganancia. El factor de frecuencia es simplemente la frecuencia de rechazo dividido por la frecuencia de corte, por lo tanto nos queda 10, y el factor de ganancia es la ganancia de paso, ¿cierto? Que es 1 dividido por la ganancia de rechazo, que es 1 partido por 50, porque queremos que la ganancia sea, que las señales sean 50 veces más pequeñas. Tenemos que dividirlas por 50. Y por lo tanto aquí, como la fracción está en el denominador, pasa multiplicando el resultado. Con estos dos valores podemos calcular el n y nos da 1.7, lo cual significa que tenemos que utilizar un filtro de orden 2. ¿Ya? El filtro de orden 1 no va a alcanzar a cumplir con esta característica, solamente el filtro de orden 2 probablemente lo va a hacer sobrepasando estas características. Entonces, una vez que sabemos que es un filtro Butterworth y que es de orden 2, podemos calcular la función de transferencia normalizada, ya sea a través de calcular los polos con la ecuación que se les dio la clase anterior, o simplemente mirando la tabla de diseño del filtro Butterworth. En ese caso, nos dice que la función de transferencia normalizada es la que tenemos acá. Esto es un filtro paso abajo de ganancia unitaria, frecuencia de corte 1. Y ahora tenemos que transformarlo en la frecuencia de corte que nosotros, o mover esta respuesta en frecuencia a la frecuencia de corte que nosotros necesitamos. Para eso se desnormaliza desde un filtro paso abajo normalizado a un filtro paso abajo estándar, reemplazando S por S' dividido por omega C, donde omega C lo calculamos de la frecuencia de corte, es decir, 2pi por 1 kilo. Al hacer eso, nos queda la expresión que tenemos acá abajo, donde si se fijan reemplazamos el s cuadrado por la expresión de s partido por omega c, y s queda reemplazado acá, y luego para escribir esta expresión en forma simple multiplicamos todo por omega c cuadrado. De esa forma el omega c cuadrado queda en el numerador y en el denominador. Si analizamos esta función de transferencia, vemos que cuando el s es 0, la ganancia es unitaria, y mientras el s aumenta, la ganancia disminuye. Por lo tanto, es un filtro paso abajo. Si reemplazamos los valores de omega c, ¿cierto? de 1 kHz en la función, podemos llegar a esta expresión, en donde tenemos un numerador dado por esta expresión, ¿cierto? Y un denominador con un s cuadrado, un factor de s y una constante. Si calculamos la respuesta en frecuencia de esta función de transferencia, vemos la línea azul que tenemos acá, en donde podemos ver que tiene ganancia unitaria. Cuando llegamos a 1 kHz, que es la frecuencia de corte, la ganancia ha disminuido 3 decibeles, y luego sigue bajando 40 decibeles por década, porque es de orden 2, ¿cierto? Y podemos ver acá que para que reduzca 50 veces es el equivalente de que baje a menos 34 decibeles. Y si vemos los menos 34 decibeles, acá la línea menos 34 decibeles, llega la ganancia, ¿cierto? Llega a los 34 decibeles en 6 kHz, mucho antes de los 10 kHz que era nuestra restricción. Por lo tanto, cuando llega a los 10 kHz, la ganancia va a ser aún menor. Y ahí podemos ver que efectivamente cumple con nuestro criterio de diseño, y el método de desnormalización es simplemente reemplazar en el valor de S. Veamos un segundo ejemplo en donde ahora vamos a cambiar la función filtrante. Vamos a diseñar un filtro pasa altos de ganancia unitaria, una frecuencia de corte esta vez de 20 kHz. Y vamos a utilizar un filtro Chebyshev tipo 1. Aquí también nos dieron el tipo de filtro que tenemos que utilizar. Como es un tipo Chebyshev, tenemos que definir además el ripple, el que va a existir en la banda de paso. Y este ripple se define como 1 decibel. ¿Ya? Y las condiciones de supresión o de rechazo corresponden a que todas las componentes bajo 4 Hz, recuerda que este es un filtro pasa alto, entonces todo lo que está bajo 4 Hz tiene que ser por lo menos atenuado 20 veces. Con estos parámetros podemos calcular el orden, calculamos el factor de frecuencia, el factor de ganancia, la constante TA y epsilon, y con todos estos valores podemos calcular el orden del filtro, que nos da 1.9, por lo tanto también tenemos que utilizar un filtro de segundo orden. Aquí lo que tienen que tener atención es, poner atención es en el factor de frecuencia. ¿Por qué? Porque recuerden que en el factor de frecuencia anterior, en el pasa alto, la frecuencia de rechazo estaba dividido por la frecuencia de corte.
¿Por qué? Porque cuando un pasabajo, la frecuencia de rechazo está sobre la frecuencia de corte. En el caso de un pasa alto está al revés. La frecuencia de rechazo está antes de la frecuencia de corte y por lo tanto el factor de ganancia ahora es al revés. ¿Ya? Ese cuidado, el único cuidado que tienen que tener al momento de cambiar entre pasa alto y pasa bajos. ¿Ya? Siempre el factor de frecuencia tiene que ser mayor a 1. Por eso la frecuencia más alta, ya sea el rechazo o el corte, es la que tiene que estar en el numerador. Bien, entonces como tenemos un filtro Chebyshev de orden 2, podemos utilizar los polos nuevamente, la ecuación de los polos, o podemos utilizar directamente una tabla para el eh, diseño de los filtros de orden, con el ripple de 1 decibel, y llegamos a la función de transferencia normalizada que se muestra acá, en donde podemos ver que es un filtro pasado abajo. Si el S se hace 0, la ganancia es 1, si el S es infinito, la ganancia se hace 0. Para transformarlo en un filtro pasa alto a la frecuencia que a nosotros nos interesa, es decir, a los 20 kHz, tenemos que denormalizarlo de esta forma, con el S en el denominador esta vez. Y al reemplazar esto podemos ver lo siguiente, podemos ver que aparece el omega c cuadrado dividido por S' cuadrado y el omega c partido por S'. Ahora, para expresar esta función en forma más simple, multiplicamos por S cuadrado y de esa forma fíjense lo que aparece. Aparece un S cuadrado en el numerador y un S cuadrado en el denominador. Es decir, al hacer ese cambio inverso, ¿cierto? Poner el S en el denominador en el momento de la transformación, cambiamos la forma en la cual el filtro se comporta. La función de transferencia cambia. Este filtro, ahora pueden ver que si el S se hace 0, la ganancia es 0. Y si el S se hace infinito, el denominador y el numerador, el cuadrado del denominador son los que priman y por lo tanto la ganancia se hace 1. Por lo tanto, esto es un filtro pasa altos. Si reemplazamos nuevamente la frecuencia de corte, que en este caso es 20 kHz por 2pi, ¿cierto? Vamos a obtener estos valores numéricos, donde tenemos un S cuadrado en el numerador, un S cuadrado en el denominador, un factor multiplicado por S y un factor constante. Y si calculamos o dibujamos en realidad la respuesta en frecuencia de esta función de transferencia, podemos ver la línea azul que se muestra acá. Podemos ver que la ganancia a alta frecuencia es 0, es ganancia unitaria. Tiene un ripple acá, tiene un sobrepaso que corresponde al ripple de 1 decibel por el cual diseñamos el filtro, de acuerdo con un filtro Chebyshev. A los 20 kHz, que es nuestra frecuencia de corte, podemos ver que efectivamente la ganancia disminuye hasta menos 3 decibeles. Luego, si vemos el punto en el cual nosotros tenemos que hacer el rechazo de la señal, es decir, a los 4 kHz tener por lo menos 20 veces el de atenuación, eso significa menos 26 decibeles, perdón, podemos ver que ese punto está acá arriba. Y la ganancia que nosotros estamos aplicando pasa por debajo de ese punto, por lo tanto cumple con el requisito de diseño, de rechazo de señal. ¿Bien? Nuevamente aplicamos el mismo método. Diseñamos la función a partir de los factores de frecuencia y ganancia, diseñamos calculamos el orden, encontramos la función de transferencia normalizada y después, dependiendo del filtro que nosotros queramos, lo transformamos en el filtro pasa alto en este caso. Veamos un último ejemplo, que es el filtro pasabanda. Aquí va a cambiar un poco. Fíjense que nos dice que diseñemos un filtro pasabanda, pero esos filtros tienen que ser, ese pasabanda lo tenemos que diseñar con dos filtros de primer orden. Recuerden que el filtro pasabanda se puede hacer multiplicando dos filtros o con si queremos un filtro de segundo orden, ¿cierto? O con una topología Sallen Key. ¿Ya? En este caso nos dicen que tiene que ser con dos filtros separados de primer orden. Este filtro pasabanda tiene que dejar pasar las frecuencias entre 200 y 1200 Hz. Esa es la banda en la cual tiene que dejar que las frecuencias pasen, o sea, sean mayor de 3 decibeles. Fuera de esas características, la ganancia tiene que disminuir. No nos dice cuánto, y lo vamos a calcular una vez que encontremos la función de transferencia. Bien, entonces, como es un filtro de primer orden, recuerden que las transformaciones de pasabanda y eliminabanda duplican el orden del filtro. Por lo tanto, vamos a necesitar
un filtro normalizado de orden 1 para cuando apliquemos la transformación nos quede un filtro de orden 2 y de ese filtro de orden 2 lo podamos separar en entonces un filtro pasa abajo y un filtro pasa alto. En este caso, la función de transferencia normalizada de primer orden es la misma. Es la misma en Butterworth, la misma en Chebyshev, la misma en Cauer, siempre es la misma. Y es 1 partido por S más 1. Si aplicamos la transformada para encontrar una función de transferencia de un pasabanda, podemos ver que aquí aparece el S cuadrado, el omega cuadrado, el ancho de banda por S, y como el ancho de banda por S está en el denominador, va a pasar ahora al numerador. Y nos queda la expresión que tenemos acá abajo. Esa función entonces está definida por el ancho de banda y la frecuencia central. Nosotros tenemos las frecuencias en los límites del ancho de banda. Por lo tanto, podemos calcular el ancho de banda simplemente restando estas dos frecuencias y nos da en Hertz, nos da 1000 Hz. Y podemos calcular el cuadrado de la frecuencia central multiplicando estas dos frecuencias. Si sacamos la raíz cuadrada en Hz, nos va a dar que la frecuencia central está en 490 Hz. Reemplazamos numéricamente estos valores, ¿cierto? El ancho de banda y la frecuencia central. Recuerden que esto tiene que ser, acá está en Hz, pero lo tienen que reemplazar en radianes por segundo, porque estamos trabajando en radianes por segundo en la función de transferencia. Entonces, al reemplazar, nos va a quedar 6283 en el numerador y una función de segundo, por S, perdón, y una función de segundo orden en el denominador. Si vemos la respuesta en frecuencia de esta función de transferencia, vemos lo siguiente, es la línea azul que vemos acá y corresponde efectivamente a un filtro pasabanda. Tiene ganancia unitaria justo en el centro de la banda cuando llega a los 490 Hz, que es nuestra frecuencia central. En 200 Hz y en 1200 Hz, si se fijan, tienen la misma ganancia, menos 3 decibeles. Por lo tanto, efectivamente corresponden a las dos frecuencias de corte que nosotros habíamos diseñado. Ahora, esta expresión la podemos separar, como nos piden arriba, separarlas en dos fracciones. Para eso tenemos que encontrar los polos del denominador y usar un polo para el pasa abajo y un polo para el pasa alto. Y aquí podemos ver las dos funciones. Una función de un pasa alto, fíjense que tiene un S arriba en el numerador y un S en el denominador, y una función de un pasa abajo, que tiene un S solamente en el denominador. ¿Ya? Ahora, ¿cómo sabemos cuál es la pasa alto y cuál es la pasa abajo? Porque aquí nosotros podríamos poner el 3769 a la izquierda y el 1.66 a la derecha y funcionaría exactamente igual. En términos de la función de transferencia, ¿cierto? En términos matemáticos, pero después en implementarlo no vamos a poder hacerlo. Ahora, ¿cómo podemos saber cuál es cuál? Bueno, recuerden que la frecuencia de corte del filtro pasa abajo, que es la que da esta línea, esta curva de bajada, ¿cierto? Tiene que ser mayor que la frecuencia de corte del pasa alto, que es la que da esta línea de subida, esta pendiente de subida. Por lo tanto, la frecuencia mayor, que en este caso es los 3769, es la frecuencia del pasabajos. Y es por eso que le asignamos al pasabajo, y en este caso el pasabajo es de ganancia unitaria. La otra frecuencia, los 2513, lo asignamos al pasa alto y a ese lo dejamos con ganancia. No es de ganancia unitaria este pasa alto. Bien, en la próxima clase vamos a analizar cómo estas frecuencias, estas funciones de transferencia que encontramos en esta clase, vamos a implementarlas en los circuitos y qué cuidados tenemos que tener al momento de implementar. Bien, entonces como resumen podemos ver que una vez que tenemos el orden del filtro, el tipo de filtro y los parámetros que lo definen, podemos calcular a partir de un cierto procedimiento la función de transferencia. Ese es el elemento clave para poder diseñar el filtro, lograr una función de transferencia efectiva. Bien, la próxima clase vamos a ver cómo esa función de transferencia la podemos implementar en un circuito. Con eso terminamos la clase. Muchas gracias.